y muchas gracias por venir y por las personas que nos estén viendo en streaming. Hoy vamos a hablar fundamentalmente de un evento, diría yo, notable a nivel mundial. En Ecuador, y los detalles nos los contará a mi izquierda Fernando Muñoz, el colectivo Yas Unidos, y a mi derecha está Olga Conde, Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón. El evento que vamos a hablar es un proceso que duró 10 años, en el cual un colectivo de la sociedad civil de Ecuador propuso una votación, un referéndum, sería una votación popular a nivel de todo el Estado, de todo Ecuador, para dejar una zona que se quería explotar de la selva amazónica, petróleo que estaba identificado en el suelo, dejarlo en el suelo y preservar la biodiversidad. El año pasado, en agosto, finalmente lograron que se celebrara tras 10 años la votación y el resultado fue positivo para su propuesta, él nos la contará, y ese bosque está preservado, no se va a explotar ese yacimiento petrolífero y además hay una prohibición total de intervenir en el futuro. Dicho esto, Olga nos va a explicar un poco qué es en siglas el CPN, que es el Consejo de Protección de la Naturaleza, y cómo funciona y todas esas cosas. Yo no me he presentado, soy José Ángel Pérez, presidente de ECODES, Fundación Ecología y Desarrollo, y que hoy hemos celebrado la entrega de los premios anuales que otorgamos a distintas entidades o personas a nivel de España, Europa y América Latina. Y en este caso, al colectivo Yas Unidos le hemos otorgado el premio por este aspecto o este hecho que he mencionado, el premio en la categoría Latinoamérica. Y sin más, pues Olga nos va a explicar qué es eso del CPN. Bueno, yo brevemente. Bueno, pues el CPN, lo primero también decir que surge también como una movilización social. O sea, casi todas las cosas, pues aquí, como en otros lugares, requieren del empuje social, ¿no? Y fue la primera iniciativa legislativa popular donde, recogiendo firmas desde los grupos ecologistas, en aquel momento era la Coordinadora Ecologista de Aragón, se recogieron las firmas necesarias para presentar un anteproyecto de ley, ¿no?, que era que se crease un consejo de participación. O sea, que ante todo el deterioro que percibíamos que se estaba produciendo en el medio natural aragonés, consideramos que era importante que hubiese una participación de la sociedad que pudiese influir en las decisiones que se tomaban, ¿no? Entonces, bueno, pues conseguimos que por primera vez en España esa iniciativa legislativa popular se aprobase y se creó este consejo en el 92, creo que fue, que luego, bueno, pues se hizo la ley correspondiente, y este consejo está constituido por representantes de los diferentes sectores que componen la sociedad, desde los grupos políticos, el sector empresarial, el sector agrícola, ganadero, de los sindicatos, las empresas, ya he dicho, de la sociedad civil, pero también son representación del patrimonio cultural, un poco todos los sectores que componen la sociedad. Entonces estamos constituidos en comisiones de trabajo. Hay diferentes comisiones, una de ellas es la de Educación, Divulgación y Comunicación, y por eso pues estamos aquí también, porque pensamos que es una tarea nuestra también dar a conocer pues iniciativas como esta o logros conseguidos que permiten, pues bueno, el creer que, bueno, pues que hay que seguir caminando hacia esas utopías
como decía Galeano, ¿no? ¿Para qué sirve la utopía? Para seguir caminando. Pues bueno, pues hay que darlas a conocer y esta es una misión por la que hemos apoyado esta charla, ¿no? Y bueno, pues en estas comisiones que hay de diferentes temáticas, pues se elaboran dictámenes sobre diferentes temas que puedan comprometer la conservación del medio natural. Entonces esos dictámenes se llevan a los órganos correspondientes del Gobierno de Aragón para que los tenga en cuenta. Es consultivo, es un espacio de participación consultivo, no tenemos capacidad decisoria, pero bueno, intentamos que con todo esto, ese trabajo que se hace en las comisiones luego se lleva a plenario y se aprueban en ese plenario, y en ese plenario están representados todos esos sectores. Entonces el que algo de lo que proponemos se apruebe en plenario, pues tiene como cierto respaldo, ¿no? por toda la composición que os hemos dicho antes, para que pueda ser tenido en cuenta en los órganos que toman las decisiones. Entonces, bueno, pues también luego hacemos, aparte de lo que son pues estos dictámenes, también hacemos charlas abiertas a la sociedad sobre temáticas que un poco pues sean de interés o que estén candentes en el debate. Y entonces, respecto a esas charlas donde se traen a ponentes diversos, pues también se hacen informes. Entonces ese informe también es objeto de una elaboración en una comisión sobre lo que ha sido el resultado de esa charla, de forma que también se lleve a plenario y también pueda darse a conocer el resultado. Pues ahora estamos con el tema de sumideros, el papel que cumplen los bosques, los pastizales, los humedales como papel de sumidero de carbono. Pues se hizo una charla y ahora estamos en la elaboración de ese informe. Entonces, bueno, pues es un poco esto, es como un órgano de participación que por supuesto no permite todo lo que quisiéramos, ¿no? Pero que al menos es un paso para oír todas las decisiones e intentar llegar a acuerdos consensuados, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que se consiguió también con esta movilización ciudadana, ¿no? Y nada más. Yo creo que ahora lo importante es escucharte a ti, que es una experiencia súper interesante y que creo que nos aportará mucho. Bueno, yo estoy de acuerdo y que es un caso, vamos a decir, excepcional a nivel mundial. Es la primera vez que un Estado renuncia a explotar un recurso identificado y valorado en aras de protección de la biodiversidad. Yo creo que nos va a gustar mucho lo que nos va a decir Fernando. Muchas gracias. Bueno, buenas noches con todas y todos que nos acompañan. Gracias por la oportunidad de compartir un poco de esta experiencia. Una experiencia interesante y, como bien lo han dicho, tiene 10 años de historia, bueno, más incluso, pero al menos yo puedo hablar de estos 10 años desde lo que yo he estado y desde que oficialmente inició este proceso de construir una iniciativa popular igual, similar a la del Consejo de Protección de Derechos de la Naturaleza, aquí de la protección de la naturaleza en Aragón. Y es muy bonito ver estas vinculaciones, porque finalmente el punto común es la participación, ¿no? Nosotros siempre algo que defendemos dentro de nuestra organización de Yasunidos es la democracia radical, o sea, la participación. Siempre todo, pero con nosotros y con nosotras, sin nosotros nada. Entonces, quiero compartir con ustedes un poco de esta experiencia, que creo que puede ser interesante porque creo que, bueno, yo soy historiador, me gusta mucho rememorar la historia y revisar un proceso del que he sido parte, y que diría tal vez ahora es una cosa histórica, es creo que una lección para ver cómo seguir trabajando, porque no es una lucha que se acaba, es una lucha que sigue y que creo que puede ser muy interesante. Le he puesto esta presentación con este título, es una de las consignas que teníamos cuando protestábamos, teníamos acciones de resistencia civil en el momento de la recolección de firmas, teníamos esta consigna y es: por el Yasuní nadie se cansa. Y el subtítulo: Democracia directa para transformar el mundo. ¿Qué quiero hacer con esta presentación? Un poco comentarles qué es el Yasuní, en lo concreto este espacio al que nos abocamos su protección, cómo fue el proceso de lucha por la consulta, cómo se construyó la campaña ya en el momento que antecedió la votación del 20 de agosto de 2023
y lo que se viene, porque no es una cosa que ha terminado, sino que continúa hacia adelante. Entonces, cuando hablamos del Yasuní, este es un mapa muy bonito, ahí está Ecuador, no es el país de donde vengo, es un pequeño país de América del Sur, ubicado precisamente en la línea ecuatorial y por eso el nombre del país. Y cuando se habla del Yasuní se puede hablar de varias cosas. Lo primero, no es una región histórica y natural que se ubica entre los ríos Napo, en el norte es el río Napo, y el río Curaray, está en la Amazonía ecuatoriana, entonces una región amplia. Que fue reconocida primero como Parque Nacional por el Estado ecuatoriano en 1979 y una década después fue reconocido por la UNESCO como una reserva de la biosfera. ¿Y por qué es importante esto? Ya les voy a contar, porque es un espacio donde se concentra de manera inusitada la biodiversidad en América del Sur. Y además de esta gran región, el Parque Nacional, la zona de reserva de biosfera, el Yasuní también es un bloque petrolero. O sea, dentro del Parque Nacional hay un bloque específico que es el bloque ITT, que significa Ixpingo, Tiputín y Tambococha, que son 3 campos del bloque petrolero. Entonces, si pueden ver en el mapa, van a encontrar que la región que está, bueno, el país está como en verde, la región amarilla, amplia amarilla, es esta región histórica del Yasuní. La región verde clara es el Parque Nacional, que es el parque nacional más grande del Ecuador. Es una reserva que se construyó precisamente para proteger de los peligros de esta zona. Y hay una zona verde oscura que en cambio es el bloque 43 del bloque ITT. Entonces nosotros para construir esta consulta bien hubiéramos querido proteger todo el parque, porque bueno, la reserva estaba para eso, pero iniciamos precisamente para proteger este bloque petrolero, que era un bloque que no había sido tocado. Y como les voy a decir, un espacio especialmente sensible. ¿Por qué es importante el Yasuní? Porque es un espacio donde se conserva la biodiversidad de una forma inesperada. Y eso se da realmente porque, ahí pueden ver, estos son unos mapas que fueron elaborados por el Instituto Smithsoniano, donde se ve que es como un mapa de calor, donde la zona del Yasuní es donde se concentran varias especies de anfibios, aves, mamíferos y plantas. ¿Ya? Es conocida como la zona con mayor concentración de biodiversidad del mundo por metro cuadrado. Es decir, hay zonas que son más extensas donde hay más biodiversidad y esa es una zona donde por metro cuadrado se concentra el mayor número de especies. Y aquí hay unas cifras que les voy a compartir que son bien interesantes porque muestran este tipo de conservación. Estas fotografías que les voy a proyectar son fotografías del Yasuní, de aliados de la lucha por el Yasuní, como el fotógrafo Culebras, otro fotógrafo Novales, que en el momento de esta lucha de 10 años, ellos con fotógrafos de flora y fauna han decidido ceder estas fotografías para que utilicemos en la campaña y en toda la lucha, ¿no? Por ejemplo, en el Yasuní podemos encontrar más de 165 especies de mamíferos, incluidas 81 especies de murciélagos y 10 especies de monos. Todo esto que se ve proyectado en la pantalla son fotografías de la zona. Entonces ahí se puede ver precisamente monos arañas, capibaras, se puede encontrar jaguar, que es tal vez la especie más icónica de la zona y que incluso lo utilizamos como el símbolo en el momento de la campaña, o también tapires y nutrias, que es algo que también se encuentra mucho. También hay aproximadamente, hasta el momento, descubiertas 630 especies de aves, que también son estas aves son de la zona del Yasuní. Ay, claro. Es líquido, visión de lo que estás proyectando. También hay 130 especies de anfibios, ¿no? Estas también son fotografías del Yasuní. 540 especies de peces por cada 5 kilómetros de cualquier río de la zona. Es decir, no es que en toda la zona vamos a encontrar 500 especies, sino que en cada 5 kilómetros podemos encontrar una concentración de más de 540 especies de peces. Entonces, una concentración enorme, enorme, enorme. Y que todas esas igual son fotografías del Yasuní, como por ejemplo este pez es el paiche, ¿no? Es un pez enorme, es enorme, y ahí como pueden ver, o sea, 3 personas lo pueden cargar, y que se encuentra en la zona del Yasuní. Más de 72 especies de reptiles. Esta, por ejemplo, es una fotografía muy bonita de una tortuga charapa con una mariposa. O esta de acá, donde se puede ver, por ejemplo, justo un lagartito con una hormiga. Esta es una fotografía macro que también es una fotografía de Novales. Y bueno, una boa, que no sé si es anaconda, pero bueno, una boa.
y más de 100.000 especies de insecto por hectárea. Varios científicos hicieron estudios, por ejemplo, y encontraban que en un árbol del Yasuní pueden encontrar más de 94 especies de hormigas. Es una concentración enorme de biodiversidad. Y la cosa es que es de lo que se conoce. Justo este año, antes de que iniciáramos la campaña por la consulta popular, se descubrió, por ejemplo, una nueva especie de araña, que es la araña, lo pueden buscar, la araña gigante cangrejo, es una araña grande roja, que la descubrieron este año en la zona del Yasuní. Entonces, siempre que hay expediciones científicas a la zona, se encuentran. Y tal vez la concentración mayor es de especies de árboles. Hay más de 1.130 especies de árboles en el Yasuní, que implica que en esta zona hay más árboles que en Canadá y Estados Unidos juntos. O sea, es un espacio realmente maravilloso. ¿Y por qué es importante la biodiversidad? No solo porque, digamos, en sí misma es como vale la pena, es la concentración de vida que tiene que ser protegida, pero para al menos la vida humana es aún más importante y por múltiples motivos, ¿no? La diversidad permite los procesos de polinización y que no únicamente afectan la zona amazónica, sino que también por la conexión de los ecosistemas, en el caso de Ecuador, las 4 regiones, tres de estas regiones dependen mucho del tema de la Amazonía. O sea, es como la Amazonía, la región interandina y la región litoral, dependen mucho también de los procesos de polinización que hay en la Amazonía. Los ciclos de agua, esto fue muy interesante en el proceso de la campaña, lo compartimos mucho, y es que la zona del Yasuní primero es una zona inundada, es como una zona muy pantanosa, y que hace que sea además una zona con mucho riesgo de contaminación precisamente por los procesos extractivos. Pero sobre todo tienen una cosa que se conocen como los ríos voladores. Es la concentración de humedad, ¿no? Hace que haya mucha agua, digamos, en las nubes que están regando constantemente el Yasuní, pero que también suben a la zona interandina y que, por ejemplo, nos explicaba una experta en recursos hídricos que Quito, la capital de la República del Ecuador, que se encuentra en la sierra, en la región andina, parte de las fuentes de agua dependen también indirectamente del Yasuní, precisamente por estos ríos voladores, porque no es que está a muchos kilómetros en la frontera prácticamente, pero los ciclos de agua tienen que ver precisamente los de la sierra con los de la Amazonía. En tema de la vida también, de la medicina también es importante y seguramente lo conocen. Muchas de las nuevas medicinas que se encuentran, principios activos, se han encontrado en la Amazonía. Entonces es una zona donde hay mucha información que puede ser en beneficio para la humanidad, que hay que preservarse también y ser muy responsable con ese tipo de recursos, que es otra discusión también, el tema de patentes que ya nos ha pasado en Ecuador, de que descubren cosas, se llevan y patentan en otros países y pues también es complicado eso. Pero en general de la biodiversidad depende el sostenimiento de la vida y a veces no nos damos cuenta de eso, ¿no? Sobre todo el tema de polinización, abejas, ¿no? Por poner un ejemplo, es muy importante y que tiene que ver con la extinción también de otras especies. O sea, todo se encadena finalmente y es una zona tan rica en biodiversidad que termina siendo muy importante para el Ecuador, pero también para la región amazónica en general y también para el planeta. Sin embargo, hay otra razón por la que esta tierra es muy importante, y es porque esta región, la región histórica del Yasuní, es el hogar de pueblos indígenas, ¿ya? Entre ellos se encuentran los quichuas amazónicos, los shuar, los guaurani, que es la población indígena que, digamos, este territorio era su territorio específico, ¿no? Y que fue en su momento, a partir de los años 60, concentrada para permitir procesos de expansión extractiva, ¿no? En el momento del caucho, por ejemplo, las misiones, todo lo que tenía que ver con, por ejemplo, el Instituto Lingüístico de Verano en América Latina, los concentraban y este gran territorio, porque eran como grupos que estaban en toda esta región, fueron concentrados en espacios para permitir que hubiera los procesos extractivos y luego también el tema del petróleo. También hay población mestiza, que es población colona. Pero de los guaurani es muy importante porque parte del pueblo guaurani son 3 pueblos en aislamiento voluntario, que son los últimos pueblos en aislamiento del Ecuador, ¿no? Son pueblos que decidieron mantener distancia total, absoluta, con, digamos, la modernidad occidental, ¿no? Y eran son tribus, digamos, clanes de los guaurani que decidieron alejarse, ¿no? Y eso es un relato muy interesante porque cuando empezó a extenderse todo lo que es la frontera agrícola, la industria del caucho extractiva y también el petróleo, empezó a haber mucha conflictividad precisamente porque eran pueblos que no sabían lo que estaba pasando.
Y mientras los Waorani terminaron acercándose finalmente con el occidente, estos grupos que son los Tagaeri, los Taromenari y los Ducacaeri decidieron alejarse e internarse más, precisamente al lugar del Yasuní, que significa tierra sagrada. Se fueron al lugar más importante de su cosmovisión para refugiarse de la arremetida de las industrias petroleras. Y son los últimos pueblos que existen ahí en aislamiento voluntario y que el único diálogo que tienen por vínculos familiares, son clanes finalmente, son con los Waorani. Y ha sido uno de los temas que tal vez no ha sido muy considerado al momento de la defensa del Yasuní, porque siempre es como que vemos la biodiversidad, pero también aquí hay vida humana y derechos humanos, que son precisamente, que era muy terrible, les contaré en la campaña, que un desconocimiento de las propias autoridades estatales, que decían, pero bueno, entonces a los no contactados hay que contactarles para que ellos decidan si quieren petróleo o no. Y respetando, digamos, el principio de autodeterminación, de que han decidido mantener su distancia, ¿no? Y es importante porque Estados Unidos también forma parte de una demanda que está ahorita en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando hubo una matanza entre pueblos indígenas precisamente por la presión producida por las petroleras. Entonces es algo que hay que tener muy en cuenta. Ahora bien, esta tierra, que es tan importante, se ha intentado proteger desde los años 90. Y la sociedad civil organizada dijo, bueno, o sea, dentro de este espacio que estamos defendiendo la vida, hay esta zona donde está concentrada la biodiversidad, desde el hogar de los últimos pueblos en aislamiento, hay que protegerla. Y nació una cosa que se llamó la iniciativa Yasunítete. Fue una iniciativa de la sociedad civil que estaba en clave de provisión de servicios ambientales, ¿no? Y que fue adoptada en el año 2008 por el Estado ecuatoriano para ser promovido a nivel internacional. Como les digo, ITT significa Ixpingo, Tiputini y Tambococha, que son 3 regiones de este espacio. Y el argumento que se manejó ya hace más de 10 años es que había que caminar. O sea, eso fue producto también después de que el Ecuador promulgara y aprobara su nueva constitución, la Constitución de Montecristi, que es la primera constitución del mundo que considera los derechos de la naturaleza como sujeto de derecho, ¿no? Entonces, a partir de eso, lo que se quería buscar era precisamente decir, bueno, aquí la naturaleza tiene derechos, hay que hacer una transición ecológica, esto en el 2008, es un espacio de biodiversidad y además es un espacio de vida de los pueblos en aislamiento voluntario. Entonces, para paliar y luchar contra el cambio climático, lo importante es dejar el petróleo bajo tierra. Esto lo decíamos en el 2008. Y se constituyó parte del Estado ecuatoriano un fideicomiso mercantil el 2 de enero del 2008, con el objetivo de recaudar un porcentaje de lo que se estimaba las reservas petroleras. Era, bueno, no vamos a explotar este espacio que son los recursos del pueblo ecuatoriano, y lo que pedimos del mundo es que haya una compensación económica que sea la mitad de lo que teóricamente se podría ganar por medio de la explotación petrolera. Y se intentó hacer, hubo una campaña internacional por esto, hubo gira de medios, hubieron conciertos de solidaridad. Y fue una iniciativa que duró aproximadamente 5 años, hasta el 2013. Cuando en el 2013 el presidente del Ecuador entonces, Rafael Correa, el 15 de agosto convocó a una concentración frente al Palacio de Gobierno para dar anuncios sobre la iniciativa Yasuní. Fue un mensaje televisado. Yo en ese momento era dirigente estudiantil y fui con mi hermana y con algunos amigos a la plaza para saber qué era lo que iba a decir el presidente. Y en cadena nacional lo que anunció el presidente es que la iniciativa se acababa. Y decía el mensaje: el mundo nos ha fallado en estos 5 años, no se ha logrado recolectar el dinero necesario y nosotros estamos sentados sobre un saco de oro que no podemos desperdiciar. Así que vamos a empezar la explotación petrolera. Entonces, claro, yo tenía en ese momento 22 años, si no menos, 21 años creo que tenía en ese entonces. Y recuerdo la concentración, que éramos muchos jóvenes, muchísimos jóvenes que veíamos en esa iniciativa la construcción real de una utopía. Era como, bueno, nosotros, Ecuador, un país petrolero que inició su explotación petrolera en los años 70, en el que se ofrecía que eso iba a ser la solución de la pobreza del país. Una cosa innovadora, dejar el petróleo bajo tierra, y el presidente anunciando que el mundo nos había fallado, y un mensaje dirigido precisamente a los jóvenes. Decía: jóvenes, pues hay que seguir fomentando las becas, el desarrollo del Estado, los derechos, los servicios, necesitamos los recursos. Es culpa de los países del mundo que han decidido no apoyar.
Entonces, frente a eso fue increíble, empezaron a darse muchas acciones espontáneas en todos los lugares del país, que eran sobre todo acciones, yo les puedo decir, de lo que yo viví antes de que se constituyera el colectivo Yasunidos, de las pequeñas organizaciones de las universidades que nos juntábamos para hacer cosas, que conversatorios, que plantones, acciones de resistencia civil, porque había varias cosas que podíamos hacer. Lo primero era que el presidente, a pesar de haber finiquitado la iniciativa, no podía iniciar directamente la operación porque era una zona protegida, era un parque nacional. Entonces lo que se buscaba era evitar primero que el presidente expida el decreto ejecutivo que ponía fin a la iniciativa y que enviaba al Poder Legislativo del Ecuador una solicitud para que se apruebe la explotación con una declaración de interés nacional. Es decir, es un parque nacional que solo puede explotarse si es que el legislativo decide que es de interés nacional explotar. Entonces intentamos frenar el decreto del Ejecutivo, no se logró, y luego hicimos incidencia en la Asamblea Nacional para evitar que se declare de interés nacional. Tampoco se logró. Entonces era como que frente a este escenario, decir, bueno, nos ha fallado los poderes constituidos, salió una iniciativa de decir, bueno, nuestra Constitución habilita la posibilidad de pensar una consulta popular, un referéndum de iniciativa ciudadana. Y era como, bueno, ¿y cómo activamos esto que nos dice la Constitución? Y es, pues hay que recolectar por lo menos el 5% de las firmas del padrón electoral. Ya, entonces en ese momento, no me acuerdo cuántos éramos en Ecuador, pero las firmas eran como 500,000 firmas. Y una cosa enorme. Era, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos? Era una cantidad enorme de firmas, ¿cómo lo vamos a hacer? Y ahí, en ese momento, es que aparece el colectivo Yasunidos, ¿no? Entonces, desde entonces, esto fue, como les digo, el 13 de agosto del 2013, hubieron marchas ciudadanas en diferentes ciudades. Por ejemplo, esa imagen segunda que dice Yasuní, una mirada de los estudiantes, fue un conversatorio que hicimos en la universidad con mi organización estudiantil, antes de que existiera Yasunidos. Y hubieron movilizaciones de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Una de ellas fue una gran marcha de mujeres amazónicas que partió de la zona de Pastaza, la provincia de Pastaza y Orellana, donde está el Yasuní, para demandar a la Asamblea Nacional que no se explote el Yasuní. Y una de las dirigentes, que es Alicia Cahuilla, una de las protagonistas de esta lucha, fue invitada a la Asamblea Nacional del Ecuador para hablar por qué era importante explotar el Yasuní, para desarrollar la economía y ver justo cómo proveer de servicios a los pueblos de nacionalidades. Y ella decidió hablar desde la convicción y el conocimiento, oponiéndose en medio de la asamblea a la explotación. Desde entonces ella recibió amenazas de parte del Estado porque le llevaron para que hable de las ventajas de explotar, y ella dijo, esto es nuestra tierra y no nos han consultado. Esto es donde siempre ella lo menciona en sus intervenciones. Dice, este es el espacio donde tenemos medicina, es el espacio donde tenemos alimentación. Si es nuestro supermercado, es este espacio. Nosotros desarrollamos nuestra vida aquí y el petróleo eso nos ha traído destrucción y muerte. Y de las cosas más duras, precisamente con esta historia que les decía del pueblo Huaorani, ella es Huaorani, actualmente es la dirigente de la mujer de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Ella nos decía, las explotaciones petroleras vienen y destruyen los cementerios antiguos, por ejemplo, de los pueblos de nacionalidades, porque hay petróleo. No importa que haya sido un espacio sagrado para los pueblos, porque si hay petróleo se lo puede destruir, ¿no? Entonces hubo estas manifestaciones y nosotros hicimos una cosa por parte ya de Yasunidos, que era un repertorio de acción colectiva que le llamábamos las zapateadas, ¿no? En las fiestas populares en Ecuador, con la música popular, lo que es zapatear, es como que golpear el suelo, girar en círculos, ¿no? Y lo que empezamos a hacer eran las zapateadas por el Yasuní, ¿no? Entonces, en los espacios que protestábamos frente a los ministerios, por ejemplo, frente a la Corte Constitucional en Ecuador, la tradición era hacer unas zapateadas, y había las canciones que cantábamos, no había gente que llevaba sus instrumentos, hacía música, y era una zapateada por el Yasuní, se cantaba, se aplaudía, y era un movimiento muy joven, o sea, era gente joven que estábamos luchando por esto. Ahí nace Yasunidos, ¿no? Y yo hablo esto de algo, de una categoría que yo trabajo en mis estudios como más académicos, y es el trabajo coalicional. Empezamos a construir una coalición, no es que nació, se empezó a construir. Tenemos el primer logo, que es justo como la lógica del Yasunidos era Yasunidos por la consulta. Estamos unidos, o sea, por el Yasuní, pero por la consulta del Yasuní.
tomando como referencia una imagen de jaguar, que es uno de los referentes animales más importantes de la zona. Y pues luego tenemos este logo, que es el que todavía utilizamos, que es ya cuando se consolida el colectivo efectivamente. Y nos abocamos la tarea de recolectar firmas. Entonces, claro, lo primero era construir una pregunta. Desde el inicio siempre tuvimos era una cancha inclinada muy difícil, porque nunca se había activado este mecanismo desde el 2008. En 5 años de Constitución nadie lo había activado. Y era, primero, crear una consulta, una pregunta, que el proceso adecuado era, presentamos lo que queríamos consultar, la Corte Constitucional nos decía, sí, esto se puede consultar o no, ¿por qué? Y luego nos daban los formularios para empezar a recolectar firmas. Como no había precedente, la Corte Constitucional de ese entonces, que tenía vínculo directo con el Ejecutivo, dijo, recolecten primero las firmas y luego les decimos si es constitucional o no. Entonces era, arriesgarnos. Teníamos las firmas y nos podían decir, pues no es constitucional. Entonces hicimos todo este proceso, el Consejo Nacional Electoral nos dio las hojas de la autoridad electoral y empezamos la recolección de firmas. Para lograr lo que teníamos que buscar, ¿no? Entonces se hicieron eventos, íbamos a colegios, sobre todo universidades, porque era pensado, quienes podían firmar eran los que estaban en el padrón electoral, o sea, mayores de 18 años. Y empezamos a trabajar en todas las provincias del país para lograr esto. Y se logró conseguir más firmas de las necesarias, una cosa que no se había visto en el país. Y estas son fotografías, la primera como del formulario, la segunda de los procesos de recolección de firmas y la tercera de la entrega de la firma. Las entregas de firmas se realizó oficialmente el 12 de abril del 2014. En 6 meses logramos recolectar las firmas y más de las firmas y se entregaron en una caravana maravillosa a la autoridad electoral. Parecía que eso era lo más difícil, o sea, algo que nunca habíamos hecho y nunca se había hecho en la historia ecuatoriana. Pero no fue realmente el fin del camino, sino más bien el comienzo. Porque de manera irregular, hubieron muchas irregularidades entonces. Una de las cosas más duras es que las cajas de firmas, se rompió la cadena de custodia y lo que vimos al final fueron policías y militares llevándose las cajas en vehículos militares para prácticamente desaparecerlas. Trasladarlo a un cuartel militar para ahí verificar las firmas e impedir que los que habíamos trabajado pudiéramos estar devedores para verificar que se hiciera el proceso adecuado. Y fue todo un proceso lleno de irregularidades para que prácticamente en un tiempo récord la autoridad electoral dijera que más de la mitad de las firmas habían sido anuladas. ¿Y por qué habían sido anuladas? Porque estos eran los argumentos. El papel tenía un poco de gramos menos de lo que tenía que pesar. Eran argumentos de forma, es decir, o en uno de los formularios es que la primera firma fue firmada con un esfero diferente, una pluma diferente. Por ese tipo de motivos se anularon la mayoría de las firmas y buscaron finalizar la consulta, es decir, no se va a consultar, porque eso se tiene que explotar. Y ahí inició otro proceso de acciones de resistencia civil en la autoridad electoral, denunciando este fraude electoral precisamente. Y unas campañas de comunicación y también de estrategia jurídica y judicial para defender este derecho, porque nosotros estábamos demandando que se había vulnerado nuestro derecho de participación. Por ejemplo, ahí está justo una fotografía de los plantones que se hacía fuera del Consejo Nacional Electoral, que siempre estaba militarizado para amedrentar también a los activistas, notas de periódico. En esa foto aparezco yo cuando estaba joven así, con el megáfono. Pero hicimos también varias acciones, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, era en los tiempos de elecciones generales, nosotros hacíamos trabajo de incidencia para valorar, por ejemplo, cómo los planes de gobierno de los presidenciables eran ecológicos o no eran ecológicos, ¿no? Entonces se valoraba eso, ¿no? Entonces, y esta también fue una campaña de comunicación porque cuando cambió la autoridad electoral decidieron también hacer un nuevo fraude para evitar que siguiera avanzando el proceso. Y una de las acciones muy bonitas fue esta de acá, cuando las compañeras Yasunidas se tomaron pacíficamente el Consejo Nacional Electoral para demandar que la autoridad respondiera a los pedidos judiciales que se habían hecho sobre las firmas. En 2018, finalmente, el Consejo de Participación Ciudadana
creó una auditoría junto con la Defensoría del Pueblo que expidió disculpas públicas por no haber actuado diligentemente en el momento de la consulta, porque solicitamos que nos ayuden, que verifiquen la vulneración de los derechos. En el 2018 expidieron unas disculpas públicas por no haber actuado oportunamente y se constituyó una veeduría autónoma independiente que se puso a verificar las firmas. Y ahí verificó que había habido un fraude administrativo en contra de las firmas y que se habían cumplido con el número respectivo de las firmas. Entonces, que tenía que hacerse la consulta popular. Se activó un mecanismo en el Tribunal Contencioso Electoral que le ordenó a la autoridad electoral que tenía que dar el certificado de legitimidad democrática, es decir, se ha cumplido con los requisitos, para que mande a la Corte Constitucional que se apruebe la pregunta. 8 años después, en el 2022, llegó a la Corte las firmas, es decir, se cumplieron las firmas, ahora había que valorar si la pregunta era constitucional o no. Entonces teníamos el miedo de que en ese momento también nos dijeran, pues no es constitucional, pues no se puede consultar. 8 años de querellas judiciales para eso. Sin embargo, en el 2023, la Corte Constitucional dijo que la pregunta era constitucional y que podía hacerse, y que tenía que hacerse inmediatamente la consulta. El gran problema es que en Ecuador coincidimos cuando el presidente de entonces, Guillermo Lasso, decidió disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones anticipadas. Entonces nuestra consulta quedaba medio en el aire, decíamos, ¿se va a cumplir, no se va a cumplir? Y lo que se hizo fue juntar las elecciones generales anticipadas con la consulta popular. Entonces era problemático porque era enfrentarnos a una pregunta muy difícil, un escenario político complicado. Y en las elecciones del 20 de agosto del 2023, los ecuatorianos y ecuatorianas decidimos sobre esta pregunta, que es la que habíamos propuesto hace 10 años. ¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo? ¿Sí o no? Queríamos preguntar esto. ¿Cuál era el problema? Que en toda la lucha de lo que habíamos realizado, como se aprobó la explotación, desde el 2016 empezaron las primeras explotaciones petroleras en la zona. Cada año se avanzaba un bloque más, y nosotros estábamos contra el tiempo. Entonces había gente que cuando sale la pregunta nos dijeron, pero bueno, ya está explotado, ¿ya qué le vamos a hacer? No tiene sentido detener en este momento. Nosotros decíamos, sí tiene sentido porque hay mucho que preservar en este momento. Y claro, llegamos a la consulta con un desafío enorme. O sea, organizaciones de la sociedad civil que no habíamos participado nunca en política electoral, teníamos que entrar en una campaña contra el lobby petrolero sin ningún tipo de recurso y luchar para llegar a todos los votantes del Ecuador. No era una consulta local, era una consulta nacional. Y lo que decíamos, bueno, como siempre fue diverso, tenemos que hacer una campaña que sea diversa. Entonces no fue Yasunidos, porque decíamos, en el momento de la estrategia es como, bueno, y decimos Yasunidos, no, esto es mucho más amplio, porque siempre fue más amplio. Y creamos la campaña Sí al Yasuní, donde entraron un conjunto de actores muy diversos, donde teníamos que enfrentar estos desafíos, el campo electoral, el contexto del país, crisis multidimensional que hasta ahora vivimos, y las elecciones generales anticipadas. ¿Cómo hacíamos para no, entre comillas, contaminarnos con la política electoral? Que la gente en Ecuador está cansada de eso. Entonces era como, ¿cómo lo hacemos? Pues nuestra estrategia fue mantener el sentido ciudadano de la campaña, que siempre fuimos un colectivo, que somos un colectivo político, porque entendemos la política como el ejercicio ciudadano amplio, pero no somos un espacio partidista. Entonces una campaña partidista, diversa y plural, joven e intergeneracional, virtual y física. Sabíamos que podíamos llegar con redes sociales hasta cierto punto, pero teníamos que estar también en los territorios y que, a diferencia del relato del miedo, sea una campaña esperanzadora. O sea, nosotros decíamos sí al Yasuní porque hay mucho que ganar, y eso era lo que queríamos buscar. Y ahí logramos construir una campaña que fuera descentralizada. Se construyeron coordinaciones provinciales que trabajaran la consulta con nuestros aliados, con la gente que había recolectado firmas hace 10 años. Era como llamar nuevamente y decir, ¿saben que ya salió la consulta? ¿Será que nos armamos, nos articulamos a ver qué hacemos? Porque había que estar en todas las provincias. Que además mantuviese el principio de autonomía, porque nosotros no íbamos como Yasunidos, un colectivo pequeño de 8 personas, no íbamos a decirle a toda la gente qué es lo que tiene que hacer. Es como, no teníamos ni los recursos ni la fuerza para estar en todo el país. Era respetar también la autonomía como un principio político que respetamos. Pero tener ciertos mínimos de coordinación, como el tema de la comunicación, y para eso armamos una asamblea en la ciudad de Cuenca, donde nos juntamos casi 150 delegados de todo el país para decir, bueno, ¿cómo avanzamos hacia la campaña? Armamos unas líneas generales de imagen, que es la que les proyecté antes,
coordenadas argumentales, ciertas pautas de vocería, y dimos muchos talleres de vocería, que era lo que podíamos dar, ¿no?, para tener la información actualizada, y ciertas recomendaciones de estrategia política, porque algo que nosotros decíamos es que nosotros no queremos juntarnos con los políticos que van a querer utilizar esta campaña para sacar votos para la presidencia. Entonces vamos a mantener esa autonomía. Y logramos hacer una comunicación tradicional, no tradicional, que articuló lo social y lo político, que activó mucho el espacio público y que se concentró en los territorios, con lo que podían hacer cada una de las coordinaciones finalmente. Era como, no teníamos como recursos para hacer grandes concentraciones, y era cada coordinación en lo que podíamos, con una minga, que es lo que llamamos en Ecuador el trabajo colectivo, impulsar esta campaña ciudadana. Y ahí tuvimos justo el cierre de campaña. Fueron oficialmente 20 días de campaña, pero al menos desde el colectivo Yas Unidos nos dedicamos 4 meses, tiempo completo, a preparar dentro de lo que podíamos hacer este proceso. Y tuvimos, tal vez es un video que puede servir un poco para, vamos a ver si se reproduce, no creo que se reproduce, bueno, tal vez les comparto, a ver, creo que ahí. Sí, este es tal vez un video muy cortito que sirve para ver cómo fue un poco de lo que se hizo. Es el video de cierre de campaña del colectivo Yas Unidos y la campaña hacia el Yasuní. Vamos a ver si se proyecta ahí. Hemos sostenido esta campaña desde la universidad, desde lo colectivo y desde la defensa de la vida con campesinas y campesinos, pueblos y nacionalidades indígenas, estudiantes, activistas, artistas, tantas personas que se han activado desde sus propios espacios. Se ha hablado de que el Ecuador perdería una suma de $1.200 millones. Esto simplemente es falso, está basado en una estimación de precio del petróleo muy exagerada. Nosotros debemos decir que este valor es menos del 1% del presupuesto del Estado, y hemos planteado varias veces algunos mecanismos de compensación. Sea o no sea bueno el impacto del petróleo en la economía nacional, el Ecuador ya no tiene reservas petroleras y nosotros debemos buscar un espacio para que nuestros hijos y nuestros nietos tengan un país que les dé empleo, que les dé educación, que les dé dignidad y que les dé salud, conservando la naturaleza. La ciudadanía organizada tendrá una victoria sólida cuando este 20 de agosto gane el sí en la consulta popular del Yasuní. ¡Sí al Yasuní! ¡Sí al Yasuní! ¡Sí al Yasuní! ¡Sí al Yasuní! Los políticos nos dividen, pero la naturaleza nos une. Entonces es un video muy bonito que muestra, pero una cosita pequeña de lo que se logró hacer, ¿no? Uno de los actos de campañas finales fue una gran caravana que fue precisamente con pueblos y nacionalidades, con Guaraní, que recorrió el país. Y era interesante porque, por ejemplo, para nosotros decíamos, el territorio más difícil de convencer es la costa, que tal vez es el espacio que tiene menos relación con la Amazonía. Y era increíble cuando llega la caravana, claro, los pueblos que, digamos, ahí, sobre todo población mestiza y población montubia, la primera vez que veía indígenas guaraní, ¿no? Y era el impacto de decir, pero es que entonces sí vive gente ahí, ¿no? Y de entender, y lo vimos luego, justo porque logramos hacer también una encuesta nacional, que había una sabiduría de la gente que sabía la relación entre cambio climático y petróleo, entre corrupción y petróleo, por ejemplo, en el caso del Ecuador también. Y lo que nos decían en la sabiduría así común era como, bueno, pero para que se roben esa plata, mejor dejarlo ahí, hay que proteger la naturaleza, porque era tal cual. Nosotros no teníamos que explicar mayor cosa porque la gente sabía. Y esa sabiduría popular fue la que finalmente nos condujo a la histórica ganancia de la consulta, ¿no? Porque claro, yo ahora puedo confesar así, ya que nadie nos escucha, que en algún momento nosotros decíamos, pues, hemos hecho lo posible. Estamos días, ya cuando era el silencio electoral, decíamos, bueno, hemos hecho lo posible, no somos un partido político, no tenemos las grandes billeteras de las petroleras, hemos hecho lo posible. O sea, confiamos en la sabiduría del pueblo y decíamos, bueno, tal vez ganemos, pero así, con 51%, alguna cosa. Había mucha incertidumbre frente a lo que iba a pasar. Y el día 20, para evitar, porque lo sabíamos también, era como, bueno, podemos ganar en las urnas, pero nos pueden robar la consulta en ese momento, ya nos lo habían hecho antes. Intentamos, con la gente que colaboró en la consulta, en la campaña, armar un mecanismo de control electoral en todas las provincias, para que mientras el Consejo Nacional Electoral pasara los resultados, nosotros tuviéramos un conteo paralelo, para saber que no nos roben la consulta, saber en los espacios clave.
Y antes de los resultados oficiales nosotros supimos que ganábamos. Entonces, claro, fue una cosa que no esperábamos realmente ganar con la contundencia, porque ganamos con el 58,95% de los votos, es decir, más de 5,5 millones de votos, o sea, más de 5,5 millones de ecuatorianos le dijeron sí al Yasuní. Y este es el más grande consenso democrático de la historia reciente del Ecuador. Ni siquiera la aprobación de la constituyente tuvo tanto acuerdo. Ningún presidente de los últimos 20 años ha tenido nunca el 58% de la votación. Y el Yasuní, la defensa de la naturaleza, sí lo tuvo. Y para nosotros es una muestra clara de que la gente sabe la urgencia de lo que se tiene que hacer. ¿Qué es lo que se viene? Porque, bueno, no es como ganamos la consulta, el Estado cumple todo y pues se acabó. Yo me jubilo, ya 10 años de esto me jubilo y está hecho lo que tenía que hacer. Pero no, porque lamentablemente a pesar de haber ganado la consulta, hay que vigilar los resultados. Han pasado, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, prácticamente 4 meses y no tenemos información del avance de la consulta. El gobierno que se fue anticipadamente, en una reunión que tuvo privada y que se filtró el video, el presidente decía, yo no voy a mover un dedo para que esto siga. No voy a parar la explotación. Porque no hay la voluntad. Y sabemos que es importante, como está aquí, seguir la vigilancia ciudadana para el cumplimiento de la consulta, exigir el seguimiento a las instituciones correspondientes, entre ellas del Ejecutivo, la Presidencia de la República, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Minas y Petróleo, Petroecuador, que es la industria estatal que está haciendo la explotación, el Legislativo, porque la Asamblea Nacional tiene que ver con esto, el Poder de Control Social, el Consejo de Participación Ciudadana, justo ha construido una veeduría y nosotros estamos inscritos en la veeduría ciudadana para ver el avance del proceso. Y la Corte tiene de oficio que hacer un seguimiento para ver si se cumple en la consulta popular. Pero también, y es algo que seguramente luego conversaremos, entendemos que no basta únicamente con que se cumpla la consulta, sino también es importante para nosotros desde eso, es una cosa que nos puede ayudar a pensar seriamente la transición social ecológica en el país. Y para eso hay que pensar en alternativas económicas y productivas que sean concretas, ¿no? Una transición que no es abstracta, sino que tenga cuerpo, ¿no? Nosotros en la campaña construimos un documento que se llama el Plan Yasuní, que son 10 alternativas para reemplazar la producción petrolera en Ecuador, que sabemos que no es una cosa que se reemplaza tan fácil, pero es un proceso que hay que ir caminando. Y entendemos, y es algo que estamos haciendo en este momento, que la democracia ecológica es posible. Y por eso creemos en la yasunización de los territorios. Lo decía en la mañana, el Yasuní no es solo este espacio en la Amazonía ecuatoriana, sino es el lugar, la tierra sagrada, que podemos proteger en diferentes territorios. Y no solo en Ecuador, aquí en España seguramente también. Esos espacios que podemos proteger a través del ejercicio de la democracia. Y para eso también el apoyo internacional es fundamental. Aquí, bueno, para que quienes quieran conocer el plan Yasuní, está el QR para que lo puedan ver, está en la página también de la campaña. Son estas 10 ideas para discutir la transición social y ecológica hacia un Ecuador postpetrolero. Y también tenemos, que esto está todavía en construcción, es una página dentro de la página de la consulta que es también un relevamiento de los emprendimientos socialmente sostenibles del Yasuní. Precisamente emprendimientos de los pueblos y nacionalidades indígenas, porque es una cosa que se puede apoyar, la economía local, la economía popular y solidaria en el país. Solo para ponerles un ejemplo, que es algo que ahorita nos preocupa mucho, es que hace un mes salió el informe semestral de Petroecuador sobre petróleos, y lo que nos está mostrando, esta es la producción de crudo del ITT, ¿ya? Que en estos últimos meses, desde que se ganó la consulta, están aumentando la explotación. Porque es como saben que se tiene que seguir, que se tiene que parar, lo que están haciendo es sacarle el aire al principal campo ahora, que es el Ispingo, el último campo, para sacar la mayor cantidad de recursos. Y se muestra que realmente no hay la voluntad. Por eso estamos luchando para eso, ¿no? Y tenemos también la información de que en septiembre y octubre se hicieron 3 perforaciones de pozos más. Entonces, es algo que a nosotros nos despierta alertas. Estamos haciendo dentro de la estrategia jurídica todo lo posible para ver qué se puede hacer, porque esos contratos, si es que son contratos previos a la ganancia de la consulta, no podemos hacer nada. O sea, se tiene que cerrar porque la Corte mandó a que, si una vez que se publiquen los resultados oficiales, es un año término. ¿Para qué? Cerrar todos los pozos y luego iniciar el proceso de desmontaje de la infraestructura y el plan de remediación ambiental, que hay que reparar el espacio. Si es previo a la consulta, no podemos hacer nada.
pero sí es, en cambio, nuevos contratos que se firmaron y están incumpliendo el mandato popular. Entonces, seguimos en esta estrategia para luchar contra la vulneración de nuestros derechos. Así que esto es un poquito de la historia de 10 años de la lucha por el Yasuní, de Yasunidos. Y pueden encontrar más información sobre esto. Aquí, bueno, se ve, las dos páginas. Yasunidos.org es nuestra página oficial. Y Sí al Yasuní, que fue la página de la consulta. Así que, muchas gracias. Hay cualquier pregunta, comentario, si está en mis manos, con gusto lo respondo. Claro. Ha habido varios momentos de amenazas para quienes han sido los rostros más visibles del colectivo Yasunidos. En la recolección de firmas, es hasta anécdota, se elaboró un informe de inteligencia en contra del colectivo Yasunidos por parte del gobierno de entonces, en donde se acusaba el peligro de la radicalidad de estos jóvenes que prácticamente nos asociaban con lo que es una figura que se llama la de resistencia y sabotaje, ¿no? Entonces hubo persecución, y en las marchas, sobre todo, cuando el primer momento, hubo también mucha violencia policial. En la primera marcha que hicimos antes de que existiera el colectivo Yasunidos, como les digo, eran jóvenes que nos juntábamos y marchábamos al centro histórico de Quito, donde está el Palacio de Gobierno, para protestar contra la explotación. Hubo una represión que nunca se había visto hasta el momento, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo recibí en ese momento disparos de perdigones y de balas de goma con capsaicina. Entonces, claro, fue una cosa terrible porque yo tuve suerte, porque a mí me dispararon en la frente, yo me caí y no podía ver nada, pero era por la capsaicina. Mis amigas me sacaron. Y claro, estuve como mal un par de días, y claro, en la radio luego denunciando, pero hubo mucha gente que tuvo heridas mucho más graves, ¿no? Porque la violencia extractiva, digamos, en la resistencia, en las calles era fuerte, pero en la Amazonía, que es el territorio donde hay minería y petróleo, pues no solo hay la amenaza, digamos, la persecución, el amedrentamiento, sino también ha habido dirigentes sociales que han sido asesinados, ¿no? Uno de ellos, hace creo que un poco más de 2 años, un poco menos de 2 años, era el dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, el dirigente de Cooperación. A él lo asesinaron por luchar contra las petroleras, y hasta ahora no se ha encontrado el asesino. Entonces, las amenazas contra los defensores de derechos humanos y de la naturaleza en Ecuador tienen que ver con desde llamadas de amedrentamiento que hubo en la consulta popular, por ejemplo, pero también el riesgo de perder la vida. Es algo que sí pasa en Ecuador. Una pregunta, la consulta dirigida a la parcela 43. Sí, exclusivamente. Entonces, ¿pueden pasarse al petróleo en otras parcelas? ¿Se pueden pasar a explotar, dejar la 43 que ya la están explotando y pasar a otras? Claro, ahí que es importante, aquí creo que no tengo este mapa incluido acá, no lo he puesto, no lo he puesto en esta presentación, pero el Ecuador, digamos, la región amazónica, lo que es la Amazonía centro-norte, es una región que está absolutamente concesionada, o sea, pozos petroleros. En la zona del Yasuní, el bloque 43 no es el único bloque del Parque Nacional, ¿no? Era el bloque que estaba cuidado, que no se estaba tocando, por eso se intentó hacer la iniciativa Yasuní ITT. Junto a él hay el bloque 31, que tampoco había sido explotado, y junto a él el bloque 61, que es un bloque que se explotó desde hace mucho tiempo por Repsol. ¿Ya? Entonces, la cosa es que este bloque, cuando intentamos se pensó la pregunta, había gente que nos decía, pero bueno, pregunten por toda la Amazonía de una vez. Decíamos, puede ser importante, porque obviamente estamos a favor de la transición, pero era tal vez poco estratégico también. Porque el Ecuador sigue siendo un país primario exportador. En ese momento este bloque no estaba tocado. Era un bloque que iba a ser explotado por la compañía nacional, no como las concesiones que implican laudos y todo ese tipo de cosas. Y para nosotros era estratégico porque también se decía, esto es parte de un circuito de producción. Si se para el 43, donde está la mayor cantidad de petróleo concentrado, los otros no tienen sentido de ser explotados. Entonces, cuando se declara de interés nacional, se declara de interés el 43 y el 31, los que están juntos, ¿no? Entonces, claro, lo que nos decían en el momento es, bueno, vamos a desmontar, porque además el relato de la tecnología de punta,
No, efectivamente es un espacio donde se aplicaron nuevas técnicas diferentes. Hay la explotación por racimo, que antes no había habido en Ecuador. Es decir, antes era, por cada plataforma se podía hacer un pozo. Ahora se hicieron plataformas enormes donde tenías varios pozos, varias perforaciones, para aminorar supuestamente el impacto, ¿no? Lo que hay que decir es que en estos años de explotación ya ha habido más de 28, bueno, creo que hasta el final era como 32 derrames petroleros en la zona, porque es una zona muy vulnerable. Pero volviendo a la pregunta, el desmontaje precisamente implica sacar toda la infraestructura y toda la tecnología de la zona. Entonces las amenazas, porque antes de que se aprobara la consulta, en el año 2021, el presidente entonces Guillermo Lasso en su informe a la Nación dijo, claro, paréntesis, cuando era candidato, él siempre decía sí al Yasuní. Siempre pasaba eso. Entonces era como, sí, estoy a favor, no voy a explotar. Cuando en su segundo año de gobierno, inicio de su segundo año de gobierno, en su intervención dijo, vamos a explotar hasta la última gota de petróleo. Esa era la consigna. Entonces, lo que ahora se quiere hacer es, y como pueden ver en el gráfico que les había compartido, se quiere aumentar la producción petrolera, ¿no? Porque hay varios campos que todavía tienen la posibilidad. El Yasuní es del segundo o tercer bloque que mayor produce. Y lo que se quiere hacer ahora es, seguramente lo que decían, es trasladar tanto el capital humano como el capital de infraestructura a otros bloques. Lo que nosotros buscamos con eso es parar la expansión de la frontera extractiva. Es el inicio de, ¿no? Por eso siempre estamos llamando a la transición. Es importante. Porque sabemos que pues dejan esto, pero pueden irse más al lado y seguir explotando. El bloque 31 no tiene sentido seguirlo explotando sin el bloque 43. Entonces estamos seguros de que seguramente valga la redundancia, es el que va a seguir al momento de ser cerrado. ¿Qué es importante mencionar? Es la primera vez en el mundo que se cierra un pozo que está todavía operativo. Siempre se cierran los pozos cuando ya están agotados o se han degenerado, pero en este caso es todo también un desafío hasta tecnológico, de ver cómo puede cerrar esto sin causar también daño ambiental. Entonces todo un desafío el que se viene. No, sí, claro. Sí, inició el primer bloque, como les digo, el bloque tiene 3 campos, Ixpingo, Tiputini y Tambococha. Se comenzó, si no me equivoco, con el Tiputini. Luego, en el 2016, el primer barril de petróleo de la zona salió en el 2017. En el 2018 comenzó la explotación en el Tambococha y el Ixpingo comenzó en el 2022 recién. Entonces, claro, nosotros nos decían, ese era el argumento, pero bueno, ya está explotado, o sea, ya es extemporánea incluso a la consulta, nos decían es extemporánea, y es no, por varias cosas, porque la mayoría de las reservas están en la zona del Ixpingo, que todavía no, porque es varios bloques, no traje el mapa lamentablemente, lo que está explotado todavía no tiene ni la mitad de las reservas. Entonces todavía había cómo salvar más de la mitad de las reservas, ¿no? Y nosotros seguimos con este argumento de que el que se haya explotado no significa que sea demasiado tarde para frenar también la explotación, por los riesgos ambientales que pueden detenerse y también la protección a los pueblos en aislamiento voluntario. Eso sí está ahí presente, que hay que cuidar. Bueno, yo quería darte la enhorabuena por gracias. Una lucha que estos años y comentarte un poco desde nuestra perspectiva, digamos, zaragozana, como mañana, ver un poco, yo entiendo como que hay una cierta distancia, estamos hablando de 8.000 kilómetros de distancia, ¿no? Y vuestros problemas es difícil entender la dimensión de las cosas, ¿no? Cuando hablamos de Yasuní estamos hablando de la superficie del País Vasco, más Media Rioja, digamos que controlada como un parque nacional, ¿no? Con miles de comunidades, o sea, con montones de comunidades indígenas, con la biodiversidad que no podemos comparar con la nuestra, en ningún caso, ¿no? Y nos cuesta bastante percibir un poco esas diferencias, ¿no? Esa escala de visión de las cosas. Y es un tema que afecta un poco a nuestro entendimiento de vuestro problema. Y me gustaría preguntarte un poco qué podríamos hacer desde aquí, ¿no? Porque cuando llegó esta consulta, gracias a Ecodes, que os invito un poco a participar en este debate, ¿no? Claro, decimos, desde el Consejo de Protección Natural de Aragón, ¿qué podemos aportar, ¿no? al Yasuní, a un problema de la Amazonía, un problema aparentemente local, aunque luego es global, porque afecta cuestiones como el cambio climático, cuestiones como lo que has comentado de la industria farmacéutica, ¿no? ¿Qué podemos aportar desde aquí, ¿no? ¿Qué podríamos hacer nosotros desde nuestro consejo, desde CODES, desde diferentes instituciones sociales o eventos sociales para contribuir un poco a vuestra causa, ¿no? Y también me parece como que el concepto de biodiversidad no sabemos entenderlo desde aquí. Es un problema que tenemos, yo creo que hasta que no se visita la selva,
no se entiende lo que es la biodiversidad. Porque yo, por ejemplo, hace 20 años estuve en Ecuador, ¿no? en el Parque Nacional de abajo, ¿cómo se llama? Es arriba, el Cuyabeno es arriba. Ajá. ¿Cuál puede ser? Es un parque nacional de montaña. El Napo Galeras, puede ser. El Coca, Cayambe Coca. El Sangay, claro, el Sangay. Sí, sí. Estuvimos por ahí viendo la selva, nos perdimos en la selva, un día y medio, una cosa curiosa. Y realmente hasta que no sudas la biodiversidad, no la hueles, no la sientes, no entiendes lo que es, ¿no? Yo creo que el trasladar la biodiversidad a nuestra escala europea sería muy interesante para comprender lo que estamos perdiendo también. Y pues la diversidad es mirar a cada sitio y que todas las especies sean diferentes. Aquí estamos acostumbrados a ir por un bosque y diferenciamos 5 especies de árboles. Ahí mires a donde mires, todo es diferente, todo es nuevo. Incluso hay especies que sabes que a lo mejor no las has visto todavía nunca antes, ¿no? Entonces, bueno, sí que me gustaría saber qué podemos hacer y cómo de alguna forma vosotros podríais transmitirnos a los europeos, a los occidentales de aquí, ese concepto de biodiversidad para que entendiéramos lo que estamos perdiendo. Y no estoy hablando solamente del Yasuní, de vuestro problema concreto, sino de la Amazonía en su conjunto, ¿no? Que vemos como de alguna forma, en función del partido político gobernante, que cambia la política sobre la Amazonia. Lo hemos visto con Bolsonaro, lo hemos visto con otros problemas. Lo vemos como la mancha de la selva crece o decrece en función de cuestiones políticas, tanto del petróleo como de las plantaciones ganaderas o de la corta de madera, ¿no? Entonces, me preguntar un poco qué podemos hacer, ¿no? Claro, una pregunta compleja. Claro, tal vez la dimensión de la biodiversidad, dimensionar es muy complicado ejemplificarlo, ¿no? Cuando nosotros pensamos, esta presentación es una alterada de la que utilizamos para vocerías, porque claro, comenzamos con el tema de los animales, porque es como, siempre veían, ahora no sé si aquí también pasa en España, pero un trend en TikTok son los capibaras, y es como que veían un capibara y pues el mundo se conmovía, así la audiencia, que la capibara, ¿cómo le vamos a dañar a la capibara? En Ecuador, digamos, tal vez justo la biodiversidad amazónica es tal vez la más importante, pero el país en general tiene una concentración de biodiversidad enorme. Entonces, es difícil dimensionar si no se vive específicamente ahí, pero tiene que ver mucho con, tal vez aquí me voy a pasar a otro tema, es con lo que Kant definía como lo sublime. O sea, y la naturaleza es de eso, de cierta manera, es como aquello que sobrecoge. Y creo que la selva es uno de los espacios que más te sobrecoge. O sea, yo me acuerdo la primera vez que yo fui a la Amazonía, era un espacio en donde nunca había silencio, porque es un ruido permanente de insectos, bichitos, todo lo que sea, ¿no? Y ahí uno entiende, primero, que en esa lógica que es muy antropocéntrica de, pues, el ser humano como cumbre de todo, es como, pues, es realmente insignificante alrededor de toda la cantidad de vida que existe. Entonces, tal vez algo que hay que vivirlo para entenderlo, pero ahí viene una cosa también importante. Yo, por ejemplo, en 10 años que he estado en esta lucha, nunca he visitado el Yasuní. Y claro, a veces en las entrevistas de radio me dicen, pero ¿cómo puede ser posible? Y no es que me han faltado las oportunidades, siempre las he tenido. Yo pongo este ejemplo porque me parece importante. Digo, yo en 10 años estuve en esto sin conocer, porque no es necesario estar ahí para defender una lucha. Y que quienes estamos en la defensa de derechos humanos y de derechos de la naturaleza es algo que se sabe. O sea, uno no tiene que ser necesariamente protagonista de la lucha o el sujeto de la lucha para poder asumirla, ¿no? Porque es una responsabilidad ética que se tiene. Y ahí tal vez, y voy a intentar responder a qué es lo que se puede hacer. Y ahí se me ocurren dos cosas. La primera, tal vez en lo más concreto del tema del Yasuní, algo que nos sirve mucho es visibilizar. O sea, la presión internacional es algo que sí nos sirve para nosotros presionar a nuestro gobierno para que se cumpla, ¿no? Y visibilizar es muy importante porque nos permite, yo diría, hermanarnos en las luchas. O sea, justo me contaban hoy en el premio tema de algo que podría yasunizarse aquí. Y es este campamento de esquí, creo que es, ¿no? Sí. Por ejemplo, es algo que se podría pensar y es como el poder vincular eso nos sirve porque no sé si a ustedes les pasa, pero a veces en estas luchas uno se puede sentir muy solo. Y cuando encuentras que hay mucha gente que está haciendo cosas parecidas, pues uno no está tan solo. Resulta que los que estamos por la lucha no somos tan pocos, tal vez estamos distanciados. Entonces, visibilizar y conectar es muy importante. Y ahí les diría, tal vez la invitación que es para nosotros más importante del colectivo Yasunidos, es entender que uno tiene que ver simplemente a su alrededor para encontrar cuál es el Yasuní que uno quiere proteger. O sea, uno no tiene... Claro que queremos que nos ayuden a proteger el Yasuní en la Amazonía ecuatoriana, pero seguramente aquí hay más Yasunís en Zaragoza.
Y eso es lo que hay que hacer, porque es reconocer, y tal vez lo más potente, que los ciudadanos tenemos en nuestras manos el poder real. O sea, nosotros tenemos el poder. Lo que tiene a veces el gobierno es el ejercicio de la violencia, puede ser. Pero lo que tenemos nosotros es la capacidad de transformarlo y democráticamente. Somos fuerzas mucho más democráticas muchas veces. Entonces, encontrar eso yo creo que sirve bastante. O sea, visibilizar, solidarizarse y entender que esto de yasunizar es proteger lo sagrado. Y no es una en clave de igual muy antropocéntrica de meter en una vitrina para que no se toque. Es de entender nuestro lugar como seres humanos dentro de la lógica de la vida. O sea, es asumir una lógica biocéntrica. La vida en el centro. La vida en el centro, y no es solo la vida humana. Es la vida de los animales no humanos, la vida de la naturaleza. Y yo diría, tal vez algo que siempre decimos, y tal vez siempre es como complicado asumirlo, pero pensando en el cambio climático es una responsabilidad global, pero es una responsabilidad que tiene que asumirse de manera proporcional a la responsabilidad que se tiene. O sea, la huella ecológica de los latinoamericanos, al menos del sur global, digamos, es mucho menor que la del norte global, del ciudadano común del norte global. Y yo digo, asumir eso para tener esas responsabilidades compartidas es fundamental. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer en lo concreto, y diría sobre todo reconocer que hay muchas luchas que podemos asumir y que tenemos que asumir, porque al momento que se multipliquen los yasunís en el mundo, vamos a tener la posibilidad de hacer un cambio real. Diría eso. Eso. Así se va en la mañana. Pero que me parece importante, o sea, que en todas las votaciones estas donde se han ganado, los sectores, hay varios departamentos de sectores más centrales en el asumir que votaron a favor de que continuaran, ¿no? O sea, la gente que está más involucrada en el territorio pues no ve la necesidad de conservar el asumir y vota que sigan las explotaciones petrolíferas. Entonces esto también pasa a veces, ¿no? No sé cómo interpretáis esto. Y por otro lado, pues también es verdad que, bueno, vosotros cómo interpretáis, y también es verdad que lo que apuntabas un poco de la transición, que en esos espacios se genera mucho empleo. Yo estuve también en Ecuador, ¿no? Y veía con Correa, venía allí pues cartelones, las explotaciones petrolíferas, esto permite, explotamos tal porque esto garantiza escuela para todos, no sé qué, había todo un montón de mensajes de Correa defendiendo las explotaciones petrolíferas a favor de que eso generaba servicios sociales. Bueno, servicios amplios a la ciudadanía, ¿no? Entonces eso también pues, a lo mejor cala, pero para mí el tema es cómo veis como reflexión qué aspectos han hecho o pensáis que influyen en que la población más involucrada allí haya votado que quería que continuase la explotación petrolífera. Ese es un fenómeno muy complejo y que nosotros lo estimábamos como una cosa posible por varias cosas. Efectivamente, el Ecuador está dividido en 24 provincias y las dos únicas provincias en donde perdió la consulta son las provincias con mayor historial, digamos, trayectoria de explotación petrolera. La provincia de Sucumbíos, donde está la mayor cantidad de los campos, y la provincia de Orellana, donde se encuentra el Yasuní. ¿Ya? Entonces, claro, cuando se dieron los resultados, parte de los argumentos que nos decían, los adversarios, digamos, de la consulta, dice, pero mire, la gente del Yasuní ha votado en contra. Y claro, ahí el argumento incluso del entonces ministro de Minas y Petróleo decía, ¿sabe qué? Esto de verdad había que haberle consultado a la gente. ¿Cómo así se consultó a nivel nacional? Hay una justificación de por qué se consultó a nivel nacional. Y además era curioso porque en Ecuador existe otra cosa que es el derecho, y es una obligación, a la consulta previa, libre e informada para pueblos y nacionalidades indígenas. Cualquier proyecto extractivo si hay población indígena, tiene que consultarse, y si la población dice que no, pues no se hace. Y aquí no se hizo la consulta tampoco. Entonces, esa consulta que querían hacer después de que ganamos la consulta tenía que haberse hecho hace 6 años antes de que comenzara la explotación. Cuando analizamos, porque hicimos un ejercicio de, claro, post-consulta, de análisis electoral, de sociología electoral por cantón y por parroquia, o sea, la estructura más pequeña,
había varias cosas que nos llamaban la atención. Por ejemplo, ahí el mapa, digamos, de Ecuador, que se pintaba de verde, excepto estas dos provincias, si se lo hacía en cantón, seguía igual verde, los porcentajes variaban, y si se lo veía en parroquia, había lugares donde se había perdido, finalmente. Y al menos en las parroquias lo que veíamos es que eran, por ejemplo, en las zonas, las 3 parroquias donde se perdía en Quito, la capital de la República, eran las zonas donde, digamos, de los barrios de las personas más adineradas de Quito, precisamente porque el discurso que se daba es que esto iba a hacer que se quiebre el país, por ejemplo, se caiga la dolarización, cosas así. Lo propio en Guayaquil. Y cuando veíamos aquí el escenario en las provincias de Sucumbíos y Orellana, el análisis era como mucho más claro por el contacto directo que tenemos con las comunidades que viven ahí, como les digo, que son de colonos, mestizos, quichuas y guaraní. Por un lado, la amenaza. ¿Ya? Hubo justo a inicios, antes de que se diera las denuncias que subieron en la misma votación, era de que varias de las personas que son de la comunidad trabajan específicamente en la industria petrolera. No son trabajos tecnificados, son trabajos precarios además, pero es su único medio de subsistencia. Y la amenaza era de: van a votar y tienen que llevar una fotografía de que habían votado por el no, si no perdían el trabajo. ¿Ya? Entonces, parte se puede explicar por eso. Pero claro, el volumen, digamos, con el que se pierde es también interesante. Ganamos con el 59%, digamos, y es más o menos el promedio en cada provincia. En Azuay, que es una provincia del sur del país que siempre ha estado luchando contra la minería, por ejemplo, se gana con más del 70%. Y en el caso de las provincias donde se pierde con el 49%. O sea, es casi una sociedad polarizada. ¿Y por qué tiene que ver con esto? Por la propia lógica de la industria petrolera en Ecuador, y que creo que debe ser también en otros espacios. Lo que pasa con la industria es que llega, se impone en las comunidades y divide a las comunidades. Entonces podemos ver, por ejemplo, en temas de sociología de género, sobre todo, cómo se disparan los índices de violencia cuando llegan las petroleras. O sea, por ejemplo, el índice de asesinatos, de conflicto intrafamiliar se dispara absolutamente porque entra muchos problemas, o sea, muchas cosas complicadas. Y el gran problema es que vuelve a estas sociedades dependientes de la industria petrolera. Si antes había agricultura familiar y campesina, desaparece porque los agricultores se meten a trabajar en la petrolera y la zona se degenera de manera que ya no puedes producir. Entonces toda la economía que antes existía se destruye y vuelves realmente zonas totalmente dependientes de la industria petrolera. Entonces, efectivamente, nosotros decíamos, había gente que interpretaba y decía, pues esta gente que es inconsciente, ¿cómo va a votar? Y es como, pero hay que entender, porque al menos desde Yas Unidos siempre buscamos eso, entender que hay unas condiciones materiales realmente existentes de la población, y sobre todo en estos espacios. Es como que la provincia de Sucumbíos, una provincia petrolera, no tiene más que eso. O sea, básicamente, hay más, digamos, de ahí ahora se está intentando y trabajando mucho con turismo comunitario, sostenible, de pequeña escala, porque no es que el gran resort va a resolver ningún problema, pero la industria petrolera concentra el grueso de lo económico en esas provincias. Entonces, claro, cuando veíamos eso, nosotros decíamos, pues aquí no es simplemente que se cumpla. La consulta se cierra ahí, porque nuestra crítica era reconocer que la industria petrolera y la extractiva en general construye poblaciones de sacrificio, ¿no? Las provincias amazónicas en Ecuador son las que tienen los peores índices de desarrollo humano del país, junto con la provincia de Esmeraldas, donde está la refinería principal de petróleo. Como que el lugar donde supuestamente iba a haber trabajo, es la zona más violenta, con peores índices de salud. Entonces, como que son poblaciones que se sacrifican. Si nosotros ganamos la consulta, no es como, bueno, ahí verá la gente que trabaja, ¿no? Porque hay que dar alternativas, y es importante eso, para no caer en la misma lógica de las poblaciones de sacrificio. Alternativas que sean sostenibles, sustentables y que sean también que trabajen con temas de derechos humanos y derechos laborales. Y para eso hay una responsabilidad enorme, principalmente del Estado, que es su obligación garantizar derechos, pero también de la sociedad civil para dar alternativas. Entonces, claro, nosotros nos decían, pero bueno, ¿cuáles son las alternativas para resolver esta brecha fiscal? Nosotros decíamos una cosa: justicia fiscal. Justicia fiscal. En Ecuador, en el 2021 se perdonaron impuestos a los principales grupos económicos en más de 6,000 millones de dólares. Lo que se esperaba ganar en el Yasuní en 30 años de explotación era 4,000 millones de dólares. En un año se perdió mucho más de lo que se podría recolectar en 30 años de explotación petrolera. El dinero hay y alternativas también. Sí, sí. Ah, perfecto. Pues, eso que dices me parece muy importante, porque ahora, por ejemplo, pues también con el tema de
del cambio climático y la COP, pues pedimos que se llegue por una fecha que realmente nos está poniendo haciendo los combustibles, ¿no? Pero claro, alrededor de todo esto pues hay muchos empleos, ¿no? Muchos puestos de trabajo y hay gente que depende de ello, ¿no? Entonces cuando hablamos, pues bueno, tenemos una justicia ambiental y social, ¿no? Porque realmente hay que pensar a la vez qué alternativa se plantea para toda la gente que en ese territorio se ha visto abocada a vivir de eso. Y que de pronto, pues el que se cierre la petrolera, claro, termina sus medios de trabajo. Y en Ecuador, en las condiciones, pues, que sabemos, ¿no? Con los difíciles que son de vida, pues también es más grave, ¿no? Entonces la importancia de pensar a la vez que defendemos la biodiversidad, pero defendemos, como tú dices, los derechos humanos. Y que no dices que la gente pueda vivir dignamente, ¿no? Y ese es el doble trabajo totalmente que tenemos todos encima. A ver, la transición ecológica que incluye lo que estamos proponiendo, el abandono de los combustibles fósiles, yo la idea que tengo igual es errónea. Es que no va a eliminar muchos puestos de trabajo en la extracción del petróleo ni la fabricación de productos petrolíferos. Porque la idea que yo tengo es que tanto la extracción como la petroquímica genera relativamente pocos puestos de trabajo. El problema de la transición viene detrás. Es decir, si abandonamos todos los productos que utilizan coches, combustibles fósiles. El problema es detrás, pero quiero decir, en la industria extractiva en Ecuador, realmente, ¿cuántos puestos de trabajo genera un pozo de petróleo? Muy poco. Muy poco. Pero está el transporte, los círculos, digamos, un poco más, los empleos indirectos. En la construcción de toda la infraestructura, seguro que hay mucho, que a lo mejor no la construyen los indígenas de allí, sino que vienen empresas multinacionales a montar toda la infraestructura de transporte o de mundo, tal. Y la petroquímica otro tanto, ¿no? Pero que yo sepa, una petroquímica realmente es una instalación de una automatización altísima que genera poco empleo por, vamos a decir, por dólar, si hablamos en Ecuador, de producción, comparativamente, qué sé yo, con otros tipos de industrias, manufacturas. Claro. Sí, o sea, la crítica era esa, sobre todo. No, me refería a este aspecto social. Lo que veo con lo que comentabas es que en el fondo se crean puestos de trabajo. O sea, en el sentido de que son puestos sucios, desestabilizan una sociedad, una población, se genera dependencia, se genera alcoholismo, se genera violencia. Merece la pena. El grado de pobreza que hay, el grado de... No es de los países. Bueno, sí. No ha ido tan mal en los últimos años. Pero no, en los últimos años han regresado los índices de pobreza y pobreza extrema. Bueno, hace 10 años no estaba tan mal. Sí, dentro del contexto sudamericano. Después de Correa, pues todo se ha acelerado, claro. Y luego, pues todo el tema de que Correa siguió con la explotación petrolífera, pues le quitó también todos los apoyos. Claro. No, y es complejo, es un buen apunte porque efectivamente en volumen de empleo directo, la industria petrolera, pues además de las condiciones precarias de trabajo, porque tienes unos puestos, digamos, que son muy bien pagados y todo, del personal técnico, que es personal ya sea extranjero, puede ser mestizo, blanco mestizo, de los circuitos urbanos, digamos, nunca es el trabajador local, ¿no? Al trabajador local se lo contrata para servicios ocasionales, para prestación de servicios. Decía el ministro, cuando estaban en la contracampaña, tenían reuniones ahí con las comunidades, decían, claro, es como, mire, hasta la señora le permitimos que nos cocine. Comemos la misma comida de ellos, así con unas posiciones incluso complicadas, ¿no? Realmente, por cada puesto que produce la industria petrolera, la industria, el espacio del turismo comunitario produce 20. Y es otro tipo de economía que tal vez no es que te produce el volumen de dinero, pero te dinamiza la economía local. Para comparar, pero lo que menciona es muy cierto. Finalmente, para un país que ha tenido 40 años de historia petrolera, ¿no? Hay unos encadenamientos que
terminan siendo encadenamientos que no son muy productivos, digamos, porque tienen que ver con el transporte, provisión de alimentos, que es lo que tienen las comunidades. Aquí hay una cosa muy grave. Cuando en la contracampaña que teníamos en el momento de la consulta, lo que decían los propios representantes del Estado decían, es que si nosotros nos vamos, la petrolera se va, ¿quién les va a dar educación? ¿Quién les va a dar salud? ¿No? Y uno dice, pero es que el Estado tiene la obligación de hacerlo, explote o no. Pero son comunidades que han conocido el Estado gracias a la petrolera. O sea, llegó el dispensario médico porque lo instaló la petrolera. Y cuando la petrolera se va con todo. Entonces, claro, es problemático eso. O sea, es un problema enorme sobre el cual no podemos hacernos los locos. O sea, y hay que asumirlo y hay que discutirlo. Sí. Yo además me tengo que ir. Luego, por ejemplo, Si os dejan seguir, porque el tema es muy interesante. Luego que decías tú de qué podemos hacer, pues claro, como tú decías de la huella, los países ricos del norte global, pues somos los que generamos esas extracciones petrolíferas allí. O sea, nosotros somos los responsables desde aquí. O sea, nosotros no vemos como algo lejano, pero somos los que... Yo siempre he dicho que es muy gracioso que yo creo que si a cualquier zaragozano le plantearas con conservar las ballenas y todo el mundo te iba a decir que sí. ¿Cómo vamos a matar ballenas? O sea, no está, porque la ballena no es nuestra y está en otro sitio. Y les hablas de las abutardas y te dirían, las abutardas para qué, lo único que hacen es estorbar en el campo. ¿Sabes? O sea, que el concepto que tenemos de biodiversidad es dependiendo de la relación que tengamos con la naturaleza. Si le dices, no cojas un avión aunque sea barato, porque vas a pedirle a Ecuador que te venga petróleo y te extraiga petróleo. Uno dirá, hombre, ahora que puedo ver lo que es barato. Bueno, que esto tendríamos para hablar mucho tenemos más. esos grados de contradicciones, ¿no? O somos capaces, aquí se extinguió una especie de cabra, en un cargo. Bueno, y luego inviertes en recuperarla. Hombre, pues no haberla matado antes. Primero, ¿no? Claro. O como el dodo en Madagascar. Me parece muy interesante todo vuestro movimiento, que tendríamos como para hablar mucho, ¿no? Las claves de todo esto para mantenerlo durante tanto tiempo. Ah, sí, esa es una cosa. ¿Qué sectores de gente ha participado? Juventud, has dicho, fundamentalmente juventud. Sí, pero es interesante porque fue un diálogo intergeneracional también. Fue un momento en el que se encontraron diferentes generaciones del movimiento ecologista ecuatoriano también. Fíjate, me falta eso, me falta regeneración, porque había más movimiento ecologista hace 10 años que ahora. Ahora digamos que estamos todos ya aquí como agotados este tema y nos falta un poco de refuerzo, ¿no? Y de una visión, a lo mejor un objetivo. Una causa, algo concreto. Hay muchas causas, hay muchas causas y seguimos luchando los que llevamos toda nuestra vida luchando. ¿Entiendes? El tema, hay causas y hay muchas. El problema es pues que es agotador. Ah, sí. Sí. El problema es que es agotador y que, bueno, pues que tendríamos mucho que hablar de qué tipo de gente ha participado allí. O sea, pues ya seguiremos hablando. Una última pregunta antes de irme. A ver, supongo yo que en la Amazonia hay muchos más, bueno, no muchos, pero algún país más limítrofe que tiene también petróleo. Claro, era un argumento ¿Se justo. ha dado algún tipo de contacto con organizaciones de esos países? No sé si Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Venezuela, la Guayana, no sé. ¿Se ha dado algún tipo de programa? Sí. Está hablándose de la Guayana porque... Por el equivo, claro, la región. Que hay petróleo allá. Sí, es por eso que se pelea, claro. Petróleo en la Guayana, que también es selva. ¿Se ha dado algún contacto con Sí. en los otros países para intentar replicar la acción? Sí, una cosa que fue interesante y que lo vemos es como este triunfo tal vez ha resonado mucho más afuera del país que en el propio país, ¿no? Porque, no han escrito, viendo justo solidaridad y todo. Y ha habido el diálogo directo con algunas organizaciones. Por ejemplo, se quiere, pero esto es, ahí viene, habrá que ver qué es lo que se logra, pero hay una coalición de ONGs en Brasil que quiere hacer lo mismo para Brasil.
que habrá que ver, que es complejo también, es un escenario complejo, también el peso del petróleo en Brasil es diferente, la propia estructura, no hay que responder al propio contexto para que, no puede ser una estrategia que se replique calco-copia, no, tiene que ser diferente. Ese es un caso. El otro fue la solidaridad y acompañamiento hasta físico, digamos, de varias personas que estuvieron en la campaña Cial Yasuní en el proceso de Panamá, por ejemplo. En precisamente Panamá libre de minería para evitar las grandes concesiones, ahí han estado acompañando. Y otro proceso también con Colombia. Justo estamos acompañando un proceso que es una discusión latinoamericana sobre transición, pero justa. Entonces, es un diálogo para ver cómo es eso, porque, por ejemplo, en Colombia ha habido varias consultas locales en tema de minería. Esta es la primera consulta de alcance nacional. Entonces, ha sido un diálogo de pensar a ver cómo empezamos a discutir esto y sobre todo con el tema del Tratado de No Proliferación. O sea, justo, hay que pensar muchas cosas. Pero así, contacto más concreto todavía no. He sido con un diálogo de, qué bueno, hagamos, veamos, pero hay que ver justo, porque son los contextos específicos a los que hay que adaptar la estrategia. Muy bien. Muchas gracias también. Fernando, ha sido un placer. Un abrazo todo mío.